Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder explicar un temita que tiene que ver con la historia universal. Bien, primero lo que tenemos que saber que una revolución siempre va a buscar un cambio, siempre va a buscar una transformación. Y de hecho, luego de la Revolución Francesa, los estados absolutistas, los imperios absolutistas, recuerden ustedes que estaban dirigidos siempre por un rey, un emperador, buscaron restaurar nuevamente sus monarquías. Definitivamente Napoleón Bonaparte había causado estragos en estos imperios, en estos reinos. Entonces se reunieron para poder restaurar estos reyes en Rusia, Prusia, el imperio francés, Inglaterra. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, por qué se originaron estas revoluciones liberales. Bien, nos vamos a ubicar en la época del año 1820 y 1848. ¿Por qué? Porque durante este tiempo se dieron estas revoluciones liberales. Las monarquías europeas, estamos hablando de todos los países absolutistas, recuerden que las monarquías son gobernadas por emperadores, ¿ya? Absolutistas, enfrentaron una serie de revoluciones a pesar de los esfuerzos represivos de la restauración. La restauración era un proceso para poder restaurar, su mismo nombre lo dice, ¿no? Todas las monarquías en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasó para que el pueblo exigiera y se rebelara? En primer lugar, las revoluciones fueron motivadas por la oposición al absolutismo. Definitivamente, la gente estaba ya cansada del poder absoluto del rey. El rey tenía el control total, el emperador tenía el control total. Y también la defensa del liberalismo. Miren, surge el liberalismo, una ideología que defendía mucho los derechos de las personas. Si nosotros lo podemos definir como un conjunto de ideas que favorecía un sistema político representativo que reconociera los derechos individuales de las personas. Entonces, el liberalismo prácticamente aparecía como una tendencia ya en defensa de los derechos individuales de las personas. En segundo lugar, la afirmación de las nacionalidades. Las personas, recuerden ustedes, dentro de un imperio, dentro de un reino, fueron conquistados, prácticamente sumisos. Pero no se olvidaron que estas personas pertenecían a diferentes grupos sociales, a diferentes razas, que tenían diferentes idiomas, que compartían diferentes grados culturales. Entonces, eh, esto obvió pues el absolutismo, ¿no es cierto? Y esto, cuando ya la gente empieza a afirmar su nacionalidad, permitió que distintas clases sociales se unieran por una causa nacional. O sea, buscaran como que su independencia. Y esto no solamente fue en un país, sino en varios países. La restauración, como les dije, los había obviado al mezclar artificialmente distintas naciones en un solo Estado. En tercer lugar, las revoluciones surgieron como una protesta contra la pobreza y la desigualdad social. Recordemos de que todo el peso recaía siempre en el último estamento, ¿no? En la gente que realmente tenía que trabajar para sostener a los estamentos superiores. ¿Cómo se dieron? ¿Dónde se dieron estas oleadas revolucionarias? En el año 1820 se dio la primera oleada revolucionaria. ¿Dónde comenzó? En España. Un levantamiento liberal, ¿ya? Quiere decir de que el pueblo prácticamente con esta ideología liberal, buscando que se respetaran sus derechos individuales, se levantó, empezó a protestar. Además, en el año 1821, una sublevación en el Imperio Otomano dio como resultado la independencia de Grecia, ¿no? Recuerden, el Imperio Otomano ya hubo un movimiento liberal, ¿en qué año? 1829, y esto que produjo la independencia de Grecia. Entonces tenemos aquí España, ya como un levantamiento liberal, y también en Grecia un levantamiento liberal, ¿en qué año? 1829. La segunda oleada revolucionaria se da a partir del año 1830, donde se inicia en Francia, cuando el rey Carlos X decide revocar la constitución de 1814 sin ninguna consulta. Recuerden que en la actualidad nosotros, por ejemplo, el Perú es un país democrático y siempre que queremos modificar la constitución se hace un referéndum. Pues en ese tiempo no, porque el rey pues creía que tenía todo el poder y hacía lo que quería. ¿Qué provocó esto? Una rebelión popular apoyada por los burgueses. Recuerden que los burgueses era la gente
que se había hecho de dinero a través del comercio. No pertenecía a la nobleza, ¿ya? No pertenecía a la nobleza, pero eran ricos. Desde el 27 al 29 de julio de 1830 fue esta rebelión popular, conocidas también como las tres jornadas gloriosas. Carlos X tuvo que abdicar, o sea, renunció a su cargo, y fue sucedido por un nuevo rey. ¿Cómo se llamó ese rey? Luis Felipe I. Apoyado por la burguesía liberal, estableció una monarquía jurídica, contractual y parlamentaria. O sea que como que se dio ciertas cuestiones en leyes, ¿ya? Y también un parlamento, como un congreso. En el resto de Europa las revoluciones tuvieron un tinte nacionalista, como fue el caso de Bélgica, Polonia e Italia. ¿Ya? Cuando nosotros decimos nacionalistas es que buscaron pues, en unión a lo que era su cultura, su idioma. ¿Ya? Esas rebeliones se dieron en Bélgica, Polonia e Italia. En el año 1848 ya se dio también otra oleada revolucionaria, provocada por la grave crisis económica, motivó que los movimientos de protesta política fueran apoyados por obreros y campesinos. Recuerden que con el avance de la industrialización, las revoluciones industriales, ya recuerden ustedes que la industria había generado una nueva clase obrera, que eran los trabajadores de estas industrias, y los campesinos definitivamente que en el campo, pues recuerden que estábamos en un proceso de transformación agrario, ¿ya? A industrial en esa sociedad. ¿Qué exigía esto, no? ¿Qué exigían los obreros y campesinos? Definitivamente mejoras sociales, mejores tratos, mejores remuneraciones, la jornada de 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La oleada revolucionaria también se inició en Francia con la caída del gobierno de Luis Felipe I y el establecimiento de la Segunda República. ¿Ya? Entonces aquí recordemos que en Francia fue la caída del gobierno de Luis Felipe I y se establece en Francia la Segunda República. ¿Qué pasó en Austria? Metternich tuvo que dimitir, o sea, renunciar, y en los estados alemanes las revueltas tuvieron también un tinte nacionalista. Entonces nosotros vemos que poco a poco cómo la gente se va rebelando, ¿no? Por eso dice, el mundo se rebela, es nuestro título. Para poder terminar, en el año 1848, las revoluciones tuvieron un éxito limitado. En Francia, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, proclamó en 1852 el Segundo Imperio y fue coronado como Napoleón III. En los otros estados las constituciones liberales fueron abolidas poco después, o sea, prácticamente de nuevo se regresó a un absolutismo. ¿Qué pasó en Gran Bretaña, el reino de Inglaterra? Parece una isla sin revoluciones. Gran Bretaña es un país donde el cambio económico-social se produjo con mayor intensidad y rapidez. Fue al mismo tiempo el más estable políticamente. Mientras el continente europeo estaba constantemente sacudido por revoluciones, ya lo vimos, en Gran Bretaña sucedía lo contrario. Ello como consecuencia de la cohesión de la sociedad rural inglesa y de la existencia de instituciones políticas como el Parlamento. Entonces como que había un gobierno que tenía un congreso y que prácticamente su sociedad era pues bastante organizada, ¿ya? Entonces recordemos también de que el Parlamento, o sea, el Congreso, fue un instrumento útil para la resolución de conflictos sociales, o sea, intermediaban con el pueblo. No obstante, se produjeron ocasionalmente protestas que dieron lugar a movimientos sociales como el cartismo, que vamos a ver más adelante. Entonces, estas fueron las oleadas revolucionarias en Europa, que prácticamente condicionaron y luego transformaron un cambio social, económico en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención.